Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. Buenas tardes, noches, madrugadas o insomnios. Auditorio, espero que estén lo mejor posible. Esta noche, bueno, por lo menos para mí es noche, vamos a hablar sobre un tema que está, de hecho, muy manoseado, ¿no? Que es la conciencia. O sea, todo el mundo habla, o bueno, mucha gente habla de conciencia, habla de adquirirla, habla de drogas psicotrópicas, de meditación, de una serie de situaciones, disciplinas orientales, ¿no? Con las que se pretende adquirir conciencia. Pero creo que tenemos que tener presente que primero la conciencia no es un objeto que se pueda adquirir, tomar de ahí ya, que no es permanente, ¿sí? O sea, no es una cuestión de una sola vez y ya, sino que es algo que se va adquiriendo y se va asumiendo también, porque a la conciencia también se le llama estar despierto, ¿no? En un sentido espiritual, filosófico, psicológico, de muchos tipos. Pero este despertar no es de ninguna manera gratuito, ¿sí? Conlleva una serie de situaciones de experiencia, posiblemente de dolor, y viene con el tiempo también. Pues este sería el alegato inicial. Y no sé, ¿tú qué me dices, Carmen, acerca al respecto? Pues hola a todos. Pues lo que yo creo es que ciertamente la conciencia hoy en día, o el discurso sobre la conciencia, se ha hecho o la ha hecho una mercancía. Es algo que se vende, ¿no? Que en las redes, en los grupos de ayuda, de crecimiento, de desarrollo espiritual, es un tema recurrente, ¿no? Que se hable de la conciencia como algo que se te puede otorgar, o algo que tú puedes adquirir, ¿no? Como si fuera pues una mercancía, algo que se te puede dar. Hasta te dice, ¿no? Al final de estas sesiones, ¿no? O al final de este curso, usted obtendrá, ¿no? Y uno de esos grandes premios, una de esas grandes promesas es la adquisición de mayor conciencia, ¿no? Y bueno, pues más de uno de nosotros nos hemos visto frustrados de que pasan los meses, pasan los años, pasan los cursos, pasan las terapias y esa cosa no aparece, cabrón. Pinche conciencia se resiste a manifestarse, ¿no? A mostrarse. Recuerdo que mientras estábamos ahí, voy a hacer la confesión que nos aventamos una plática tan chingona, Carlos y yo, yo iba en el camión y él estaba en su casa y nos aventamos un rollazo tan bueno de esto que esto solamente es un remedo tibio y tenue de esa pinche conversación tan a gusto que nos chingamos.
Y una de las cosas que sacamos y que es yo creo que un punto de partida de esto que decías, Carlos, de que ciertamente la conciencia se ha puesto a mercado, ¿no? Se ha puesto a mercadear con ella, se le manosea, hasta se le malbarata, cabrón, ¿no? ¿No? Se le pone así como al alcance de la mano de una forma rápida y ya más falta que pongan garantías ahí, ¿no? Pero a mí me recuerda la honestidad, por oposición a esto que estamos viendo, la honestidad de un Sócrates que tiene un encuentro pues muy cabrón, muy interesante en un diálogo que se llama El Banquete, con un tipo que se llamaba Alcibiades, ¿no? Alcibiades admiraba profundamente a Sócrates porque lo consideraba un sabio, un hombre brillantísimo, hoy diríamos, ¿no? Un iluminado, un maestro espiritual, podríamos decir hoy, ¿no? Se le podría dar ese nombre a Sócrates, desde luego, ¿no? Un maestro, un iniciado, algunos podrían llamarle a Sócrates, ¿por qué no? Y entonces, pues Alcibiades era un fan, ¿no? Era súper fan de Sócrates, y en ese famoso banquete, Alcibiades le hace la gran propuesta indecorosa, dicen algunos, súper común, ¿no? Recurrente. Alcibiades, sabiendo que a Sócrates le gustaban los jóvenes, le propone entregarle su cuerpo, le propone una noche o no sé cuántas, ¿no? Estaba en el paquete, ¿no? Así como de esos, no sabemos. Pero a cambio de que Sócrates le diera su sabiduría, le transmitiera su sabiduría. Y la respuesta de Sócrates, pues a mucha gente hoy en día en Facebook y en YouTube pues les va a molestar, cabrón, porque es lo más opuesto a lo que hoy estamos viendo con la conciencia, porque Sócrates le dice, ¿y cómo chingados tú crees o te imaginas tú que yo te puedo transmitir o te puedo dar la sabiduría? El famoso yo solo sé que no sé nada juega un papel aquí decisivo, o sea, ¿cómo piensas tú que algo tan evanescente, algo de lo cual yo mismo sospecho si soy o no lo soy, si soy o no soy sabio, cómo puedo otorgártelo a ti? ¿Cómo puedes tú estar seguro de que estás recibiendo eso que estás buscando? ¿No? El placer carnal, el momento erótico que ellos pudieran tener, pues era un hecho, era algo que se podía dar allí o no, dependiendo, ¿no? Pero vaya, era algo que digamos, que al final de los tiempos se ha llegado hasta mercantilizar esa relación. Pero no así con la sabiduría. Y aquí tendríamos que decir, la palabra sabiduría, allí como lo están usando ellos, es algo muy similar a lo que estás diciendo, Carlos. Es conciencia. La conciencia es sabiduría. Y va resultando que Sócrates desecha, para su desgracia, porque no le pidió otra cosa, si le hubiera pedido una feria o dame un curso de manejo, cabrón, o algo, ¿no? Pero le fue pidiendo algo que el otro cabrón, ¿y cómo te lo doy? ¿No? ¿Y cómo te lo paso? Y pues se quedó con las ganas Sócrates y Alcibiades. Y ahí queda, ¿no? En ese famoso diálogo de Platón, ese encuentro, fíjate, de un hombre que por honestidad le tiene que decir, perdóname, pero esto no es un objeto a la venta ni a la compra, ni no se puede adquirir de esa chingada manera. Todo lo que digamos hoy gravita en torno a esta limitación que Sócrates puso desde hace 2400 años. La conciencia, la sabiduría, ¿no? El despertar, la iluminación, o como se le quiera nombrar, no está a la venta. Así es, no hay forma, ¿no? No hay forma. Yo recuerdo en mi juventud empieza la cuestión de se pone de moda la marihuana y las drogas psicotrópicas. Y mucho de esto tiene que ver no nada más con una cuestión de drogarse, ¿no? O de estar en otra parte, sino de adquirir una conciencia.
O sea, se les da a estas sustancias propiedades psicotrópicas precisamente que permiten expandir la conciencia. Ahora está muy de moda la ayahuasca, ¿no? Que, bueno, yo no lo sé, yo no lo he probado, no sé si se podría comparar con los hongos alucinógenos, que también son algo muy delicado, pero también de una apertura muy amplia, ¿no? Pero sucede que es lo mismo que todo, ¿no? O sea, me voy a dar un toque y voy a adquirir conciencia, ¿no? O sea, voy a internalizar mi forma de ver la situación y en lugar de ver para afuera, voy a ver para adentro. O más seriamente todavía los hongos o el LSD, que todavía es una sustancia más fuerte, yo creo, ¿no? O sea, más fuerte químicamente, no necesariamente en su forma espiritual. Se supone que los hongos son la carne de Dios entre los mazatecos, ¿no? Es otra forma de ver el mundo, pero no desde el punto de vista de un turismo hipioso en mi época, ¿no? O ahora también se vuelve a usar el término. Hay gente que se va a Perú, por ejemplo, que es donde está, pues creo que la mata de la ayahuasca, y se van y caminan y van a los pueblos y ven chamanes. Pero sucede una cosa con todo esto, ¿no? Efectivamente, yo sí creo que hay una experiencia de conciencia. Pero la experiencia de conciencia es mientras dura. Tal vez yo pueda ver caminos que nunca me imaginé ver en la vida. Puedo tener acceso en ese momento a cuestiones que yo nunca me imaginé, que me abren caminos insospechados de momento, de los cuales yo puedo tener recuerdos, ¿no? Es lo más que puedo tener, recuerdos. Recuerdos de una experiencia increíble, ¿no? Posiblemente inexplicable, pero muy honda, en la que yo voy a otra parte y es más, yo no nada más viajo, estoy en otra parte. Pero ahí viene el gran problema, no duda. Y hay otro gran problema, que si yo me meto en el camino de estar buscando experiencias espirituales o de conciencia por ese camino, pues va a llegar un momento en que no va a haber. Van a desaparecer porque todo esto son sustancias químicas que saturan el cuerpo y la mente, digamos, ¿no? Entonces llega un momento en que no funciona, como cualquier adicción. El alcohol, la heroína o lo que sea, se va creando una tolerancia a la sustancia y llega un momento en que ya no funciona. Digamos que, perdón que te interrumpa, pero digamos como si se repite tanto y tanto y tanto buscando la experiencia definitoria o definitiva, que el ego termina ocupando el control de esa pinche obsesión de estar queriendo, ¿no?, encontrar el despertar espiritual, y inmediatamente pues se va a la chingada. O sea, ya no hay forma. O sea, una vez que el ego toma control de los rituales chamánicos o iniciáticos, pues ya no hay ni ritual, ni iniciación, ni madre, ¿no? No. Solo hay una exigencia. Solo hay una exigencia y además hay una posición frente a los demás en la que reluce el ego. Precisamente, fíjate que yo
pues estuve acá en la sierra con María Sabina y Guaraguara, y vi acá y vi allá, y una serie de cosas, o me fui a Perú y la ayahuasca con el chamán, más chamán de los chamanes, etcétera, ¿no? Y sí, pero lo que dices, el ego toma el lugar de la experiencia. Y el ego quiere conducir, porque, o sea, las situaciones que al principio lo que conduce estas experiencias es la sustancia, ¿no? O sea, la sustancia tiene una X reacción neurológica que excede, o se llama, estamos en un estado alterado de conciencia, así se llama. Estar en un estado alterado, es otra conciencia. O sea, no es la conciencia, hay varios tipos de conciencia, una es esta en la que estamos hablando, ustedes nos están escuchando y estamos dialogando o escuchando de algún modo y somos conscientes de que alguien habla y alguien escucha, como ir a trabajar o lo que sea. Pero hay otros tipos de conciencia y este tipo de conciencia pues no es, digamos, el óptimo, ¿no? Bueno, perdón, este camino no es el óptimo para lograr una conciencia o ir ampliando la conciencia. Porque la conciencia no es algo que yo pueda guardar aquí en la bolsa y sacarla cuando la necesito, ¿no? O tenerla aquí en el tercer ojo y de repente ver y decir, no digo, no hay tal. Y las experiencias de ese tipo que se tienen en Oriente, las tienen los orientales. En el momento en que llegan a Occidente, se prostituyen, se modifican, se pervierten. ¿Tú qué me dices, Armando? Mira, es que yo veo, bueno, este asunto de hasta dónde, ¿no? El que transite una tradición espiritual de un continente a otro, corre un riesgo de perversión, lo corre desde luego, lo corre aún en su propio suelo donde nació, y también allí puede haber diferentes escuelas, diferentes técnicas, diferentes, ¿no? Hasta en oposición, ¿no? A veces las mismas escuelas de meditación, no todas creen lo mismo o te dicen lo mismo sobre tal o cual cosa, ¿no? Pero creo que una de las cosas que más pervierten este asunto de la ampliación de conciencia de la que estás hablando a través de alguna sustancia es que la mayoría de la gente pensamos en el uso en la toma de esa medicina, como le llaman a la ayahuasca, por ejemplo, como una vía corta, ¿no? Es decir, un poco como cuando vas y te leen las cartas o consultas a alguien, ¿no? Con alguna capacidad espiritual. Y lo que estás buscando es evadirte del trabajo penoso del autoconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, no, pues sí, o como dicen, ¿no? Los psicoanalistas, ¿no? Bueno, pues si en terapia necesito 4, 5, 6 años cada uno de terapia para más o menos agarrar la onda de qué pedo con mi vida, pero pues las terapias tipo cognitivo-conductuales pues son de 15 días, de 2 meses, o sea, pues está chingón, ¿no? Son terapias breves, nos vamos por ese lado mejor, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ayahuasca para mucha gente es como terapia breve, ahorra muchas cosas, y no digo que no, el problema está en que la desvinculas, como otras prácticas, las desvinculas de su propia tradición, y eso quiere decir de su propio ritual iniciático, previo y posterior al uso de esa cuestión. Es decir, muchos sí pensamos, ¿no? Que al tomarnos una determinada sustancia, un toque, lo que tú decías, o cualquier otra cosa, es en ese momento que llegas, ¿no? Y tocas a las puertas del cielo y la chingada, pero en realidad el pedo es que vas a bajar. No te vas a quedar allí, sino que la bronca es
de bajada, ¿no? Como cuando ya vas pasando por Tres Marías de regreso a tu casa y ya vas sin feria y sin nada, ya te lo chingaste todo el fin de semana, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no estamos entendiendo, porque además no es atractivo que te digan, pues fíjate que a pesar de la ayahuasca, o con todo y ayahuasca, con todo y hongos, o todo lo que tú gustes y mandes que te metas o practiques, si no hay un trabajo de autoconocimiento y de autodescubrimiento personal, pues esa onda pues va a ser un efecto mínimo y va a ser así, como dices tú, mientras dura. Y puedes hasta generar la adicción, ¿no? De estar buscando y buscando y buscando ese momento, ¿no? Ese flashazo de luz, pero pues cuando bajas de allá, pues terminas en la misma oscuridad, ¿no? O sea, esa luz no es suficiente para permear todo tu día, todas tus áreas, toda la faena que implica ser humano, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, mano. Eso es mucho de lo que está sucediendo hoy en día. Y por eso todo este asunto es tan adictivo, o sea, porque además se está cuestionando mucho este asunto de ver mal que las cosas tengan que ser trabajadas para merecerlas, pues. Así es. O sea, hoy todo por decreto, cabrón, ¿no? Decreto abundancia, decreto, o sea, decreto luz, decreto amor, y ya porque lo decretaste viene solito, porque ya te conectaste con la fuente primordial y la chingada. Entonces, yo quiero dar aquí, no sé qué opinas, no, mano, pero yo quiero dar mi opinión sobre ese asunto del decreto, man. O sea, independientemente es que yo sí creo que hay un decreto muy profundo en las personas, pero no es este verbal de decir, como la otra pinche loca, ¿no? Declaro abundancia, decreto abundancia, decreto abundancia, estaba chingando todo las arcas del estado de Veracruz, no me chinguen, ¿no? ¿No? Entonces decretaba ser tranza y rata y que no la agarraran, ¿no? Esa era como su fantasía, ¿no? Pero es que sí hay un decreto, pero eso yo creo que es lo difícil de entender, es el verdadero decreto no es lo que tú dices, el verdadero decreto es inconsciente. El decreto es esa pinche programación a la que no alcanza uno a accesar, no alcanzas a entender por qué chingados te pasa siempre lo mismo, cabrón. Claro que hay un decreto en tu vida, pero es un decreto inconsciente. Claro que hay una forma de jalar siempre situaciones conflictivas y cabronas, ¿no? Pero no es un asunto que se verbalice y se diga ¡pum!, ¿no? Pero si tú no desactivas esa situación inconsciente profunda en ti a través de un trabajo, ¿no? Personal, de auto, ¿no? Conocimiento, exploración o de, no sé, cualquier otra técnica si gustas o no. Pero si no te vas a ese punto, pues vas a estar decrete y mandando, mira, el conejito de la abundancia, cabrón, ¿no? O mira estos billetitos, compártelos con 10 personas, a ver si así se te quita lo jodido, cabrón, y ahí está uno, ¿no? Pero sin tocar absolutamente nada de toda esa pinche programación, de todos esos pinches rollazos que traemos, ¿no? Inoculados en el cerebro y que queremos que funcione todo lo demás, dejándonos intactos a nosotros, ¿no? Entonces ahí hay una broncota, ¿no, Carlos? ¿Cómo es? Es que esa es la cuestión, o sea, la cuestión es que, o sea, todo esto al final es turismo. O sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es simplemente un ejemplo y una comparación. Caminar el Camino de Santiago en España, ¿no? Es una peregrinación. O hacer turismo espiritual. Es más fácil hacer turismo porque el turismo se paga, se compra y se lleva a cabo, ¿no? O sea, vámonos a Perú, carnal, y ahí caminamos, nos deja un camión ahí al lado de la selva en un pueblo y nos vamos a ver al chamán, ¿no? Y él nos va a decir qué onda y vamos a resolver nuestra vida, ¿no? Y es que la promesa, no nos hemos dado cuenta que la promesa de la resolución de la vida y de la felicidad está prometida en la mercancía, ¿no? Que ya lo dijo Márquez, es un fetiche. O
sea, está prometido en la compra, cabrón. Yo si compro, si adquiero, voy a ser feliz. Pues sí, güey, pero mientras vete al centro comercial y compra lo que puedas o lo que quieras, ahí vas con tus bolsas, y en el momento que ya dejaste de ser feliz porque ya te dejaron de ver con tus bolsas y todo el rollo, o en el momento que estrenas tus prendas, ya se acabó. Se acabó la felicidad. Y ese es el tipo de conciencia a la que aspiramos, ¿no? O sea, otra de las cuestiones acerca de la conciencia es que creemos, nos hacemos a la creencia de que la conciencia nos va a hacer superiores a los demás. Va a ser de mí un ente superior que va a poder elevarse por encima del pueblo y va a poder predecir o visualizar cuál es la siguiente jugada y de qué lado masca la iguana de a de veras. Pero no hay tal, ¿no? O sea, la conciencia, el que tiene conciencia, base de sabiduría, ¿no? El sabio es humilde, porque sabe. O sea, la sabiduría no es información, no es conocimiento. O sea, puede entrar el conocimiento en la sabiduría, pero no es el conocimiento. O sea, la sabiduría es la experiencia de la vida. Y entonces el sabio no es soberbio, no es el que cree que ya adquirió aquello y fue no sé qué, o fue como el villano de las películas de superhéroes que hace todo un equipo y toda una tecnología avanzadísima para ser el uyuyuy del mundo. Y y sucede que llega una pendeja y le pateas su aparatito y se acabó, ¿no? Y así es, ¿no? Así es, no hay conciencia, o sea, la conciencia se trabaja. La conciencia se expande y la conciencia se mantiene. O sea, no soy hoy consciente de tal o cual cosa y de aquí para siempre. No. Porque la vida es un cambio continuo. Yo no soy el mismo a los 6 años que a los 72 que tengo ahorita. Yo no soy, ni tengo las mismas experiencias, ni la vida me lleva por los mismos caminos, porque no se puede, no hay forma. No hay forma, ¿no? Entonces, mi conciencia es diferente. Entonces, mi conciencia a los 7 años se le llama la edad de la razón, ¿no? Que la cotorreó muy bien y surrealistamente Luis Buñuel. Pero la cuestión es que no hay una concreción de la conciencia, o sea, no es un objeto que yo tenga, no es un objeto ni que yo pueda presumir, ni que yo pueda guardar, ni cosa por el estilo. Hay un vacío espiritual muy grande, muy grande. O sea, conforme hemos pasado de la época moderna al capitalismo salvaje y al neoliberalismo y una serie de cosas, y a darnos cuenta de que hay una serie de que las religiones posiblemente no eran lo que creíamos o lo que queríamos. Llega el New Age, entonces explota como fuegos artificiales y empieza una búsqueda. Y en esa búsqueda está la conciencia. O sea, porque al fin y al cabo la conciencia es la que me va a dar la clave del momento, por lo menos. Pero la conciencia
es lo que decía Armando, o sea, no hay para empezar, un conocimiento de sí mismo. No hay un conocimiento básico siquiera de sí mismo. O sea, podemos ir a grupos de autoayuda en los que hay todo un proceso en el que se puede, de conciencia. Hay un proceso de conciencia y pasos que te llevan de una conciencia de ti a otro paso que te lleva a una conciencia. Y así vas hasta que llegas a lo inefable, ¿no? Puedes llegar a lo inefable, que es el poder superior o Dios o lo que sea. Pero sucede que luego en esos mismos grupos de autoayuda se cree que con estar ahí es suficiente. O sea, si yo llego y me siento y escucho y hablo cuando me toca, ya estoy del otro lado. Además, me pongo mi estrellita y mi etiqueta y yo soy lo que sea, ¿no? De lo que se trata el grupo de autoayuda, neurótico, alcohólico, etcétera, ¿no? Lo que pueda ser. Y además, yo ando con esa estrellita y ese marbete, caminando por la vida creyendo que yo soy otro. Pero yo ni siquiera sé quién soy. Y además, si yo no sé quién soy, no sé ni dónde estoy. Si yo no conozco el adentro, no conozco el afuera. Esta es una conciencia mayor. Yo conozco el adentro y ese adentro me da una relación con el afuera de otra manera como yo lo he llevado toda la vida, la manera mercantil o a la manera del discurso barato o de, llámenle como quieran. Y entonces vemos que está lleno de gurús en cada esquina, ¿no? De coaches, de gurús, de gente que nos va a tirar la neta del planeta para que seamos conscientes. Algunos van a ser más caros que otros, ¿no? Desde luego. Y algunos van a tener lo mismo que la que acabo de decir, más prestigio que otros porque te van a lo mejor tienen ya un método, un sistema que te va a proveer de un lenguaje secreto. Ay, güey. Tienes un lenguaje particular que nada más se habla ahí, en esa cofradía, y que los de afuera no lo conocen, y tú sí lo manejas. Entonces, por medio de ese lenguaje, tú ya estás conectado con el más allá. Y no es cierto. No hay tal. No hay tal. Porque el lenguaje sin contenido no sirve de nada. Cuando yo adquiero un lenguaje particular y desconozco el contenido de ese lenguaje, pues el lenguaje no me sirve para nada, ¿no? O sea, yo hablo como un perico. Repito lo que oigo como grabadora o como lo que gusten. ¿Sí? Yo repito lo que oí y lo digo, y además si soy más o menos uso, pues hago la construcción de la frase con ese lenguaje como debe ser, y entonces, pero no es viable, no es posible. Es que fíjate que yo creo que aquí todos hemos pasado, tenemos una confusión muy grande con este asunto, con todo esto que estás mencionando, mano. O sea, no hay un solo lugar en el planeta, ninguna tradición espiritual, religiosa o no religiosa, que no haya desarrollado un método, que no haya estipulado un camino, ¿no? Y la mayoría de personas nos pasa un poco como en el cuento del pájaro dorado de los hermanos Grimm, ¿no? Donde a un muchacho le encargan, ¿no? Ir a la búsqueda de ese famoso pájaro de oro, ¿no? Y cuando se lanza a buscarlo, le dicen, por favor, cabrón,
a unos cuantos kilómetros allá adelante vas a encontrar dos casas. Una bien chingona que trae una pinche pachanga buenísima y otra que está bien jodida y que nada más hay un pinche catre para que te quedes dormido. Y le dice, por favor, vete a la más jodida. Vete a la más jodida. ¿Por qué? Pues porque pareciera que en este camino, en esta búsqueda espiritual en la que estamos todos, finalmente, o sea, ese es el problema, o sea, empezamos a fetichizar al camino mismo, cabrón. Y pensamos que el camino es algo que está dado ya. Y no, como diría Serrat, que se hace camino cuando tú lo andas, cabrón. O sea, no es un fetiche eso de los 12 pasos de AA, ¿no? O el método, ¿no? Del cuarto camino, ¿no? De Gurdjieff o Ouspensky, ¿no? O las tradiciones iniciáticas de los Rosacruces o los mormones. Ese es el problema, fíjate, que la mayoría estamos pensando que el camino es algo que está allí dado y que ahora tú lo tienes que esa es la perla. Y no, la perla no es esa. La perla es que en realidad la conciencia es una andadura. La conciencia es un tránsito, no es un algo, ¿no? No es algo que poseas y que ahora lo tengas que cuidar o proteger. No, 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 es una andadura, es algo que se mueve, pues, que dices tú, que se expande, ¿no? O se retrae también, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Los casos estos tenemos, ¿no? De que en la infancia, cuando vives una experiencia tan traumática, que tu conciencia se retrae, ¿no? Y olvidas eso, ¿no? ¿No? Las experiencias traumáticas, ¿no? Y lo pones ahí en una especie de memoria de reserva para que no te haga daño, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la mayoría estamos equivocando hasta en el lenguaje, en el fraseo que utilizamos, ¿no? Ahorita mencionabas el tema del lenguaje, ¿no? El fraseo que utilizamos para hablar de nuestra conciencia, de nuestra evolución o nuestro desarrollo, da la impresión de que la conciencia es algo y no que es más bien un tránsito, algo que está moviéndose, que es dinámico, ¿no? Y que por lo mismo es inacible. Entonces, platicámoslo otra vez, ¿no? O sea, dices, tenemos aquí una paradoja enorme, enorme, enorme. O sea, tenemos algunos, digamos, caminos para el desarrollo de la conciencia. Tenemos algunas intuiciones que pareciera que están marcadas en la historia de la humanidad, en la experiencia de la humanidad, y que son recurrentes, pues, ¿no? Y que pareciera que son lugares, digamos, de paso en el que el ser humano, este vagabundo, este viajero, ¿no? Ha cruzado siempre por esos lugares y puede decirte, mira, vas a encontrarte esto, o ponte buzo con esto porque esto te va a, ¿no? Te va a dar que avances, ¿no? Como en serpientes y escaleras, ¿no? Va a hacer que tú avances sobre esta dinámica. Y decíamos, ¿no? Uno de esos puntos es el dolor, con tal de que no lo fetichices, ¿no? Con tal de que no termines convirtiéndote en Marga López, cabrón, ¿no? ¿No? Pero decíamos, esa es la pinche ironía, o sea, hay métodos, hay caminos, la gente dice practicarlos y no tiene esa famosa conciencia, ¿no? Que está esperando encontrar de eso, ¿no? Y entonces tenemos esta enorme paradoja, ¿no? Que de repente, cuando menos te das cuenta, la conciencia llega. Cuando menos la buscas, cuando menos, ¿no? La estás instigando, manoseando ¿no? Y afanosamente obsesionado con ese asunto del despertar espiritual, y de repente te llega algo, ¿no? Entonces, o sea, lo que trato de decir es, hay una situación bastante irónica porque hay métodos, porque aparentemente hay caminos, porque hay señales, diría Krishnamurti, ¿no? Entonces, si quieres hablas un poco sobre lo que él decía de los maestros espirituales, ¿no? Pero al mismo tiempo, la soberanía de la propia conciencia sobre nosotros es enorme, porque no es algo que uno decida, ya voy a despertar, chingue su madre, ahora sí, ya entendí, cabrón, ¿no? Y lamentablemente, pues eso es señal de que no ha entendido ni madres, ¿no? O sea,
que justo la conciencia no se mueve por decreto de alguien como si ya te tengo, ahora eres mía, ahora vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Porque, ¿no? Un poco como las oraciones pidiendo un milagro de mucha gente religiosa, ¿no? Que se trae a Dios así de, y me lo curas ahorita en el nombre de Cristo, cabrón, porque para eso es la fe, la chingada, y Él en el nombre de Dios que se levante y se le quite lo pendejo, el cáncer o lo que fuere, ¿no? Y pues, ¿cuál? Pues, ¿cuál? ¿O de cuándo acá, no? El universo está a disposición de los deseos o de las ilusiones o de las fantasías de un cabrón, ¿no? Pues no sé, mano, ¿cómo ves este asunto de este famoso lugar, ¿no? De paso para los viajeros, que es el sufrimiento, que es el dolor, ¿no? Y cómo se ha fetichizado a veces, pero a veces también funciona. Sí, yo nada más quiero, antes de empezar con esto, quiero comentar aquello del universo, ¿no? Dice, tú pídele al universo, al cabo al universo le vale madre, cabrón, ¿sí? Lo que le pidas, o sea, no hay forma, cabrón. Tú pídele al Dios del rayo, cabrón, que... Ándale, ándale, ¿no? O sea, hay situaciones en el camino, ¿no?, que son dolorosas. Pueden ser, no sé, enfermedades, muertes de personas cercanas, seres queridos, accidentes personales, cosas fuertes, ¿no? Enfermedades tal vez largas. O sea, situaciones, tuvimos una de nuestras pláticas fue acerca de las situaciones límite. Y esta es una situación límite, ¿no? En la que de repente el dolor te lleva a una situación en la que no hay oportunidad de elegir. O sea, yo ya quiero dejar esto porque estoy que me lleva, pues sí, pero no puedes. Hazle como gustes, reza, baila, canta, vete a misa o lo que quieras, o vete de rodillas a la villa. De todas maneras no va a pasar. Y va a pasar cuando tenga que pasar. Esa situación límite puede, o sea, no necesariamente, pero puede llevar a conciencia. Pero sucede que la conciencia, desde luego, bueno, no sé, yo por lo menos no lo he experimentado, no es en el momento porque lo que estás viviendo, además sea lo que sea, no te permite ver más, o sea, o sentir más que lo que estás viviendo, te bloquea todo lo demás. Y la conciencia llega después. Esa es otra. Esa es otra, ¿no? Pero además la conciencia llega después y no es cuando tú decides, o sea, como decía Armando ahorita, o sea, no es como tú dices, ahorita ya, órale, ¿no? Sino de repente algún otro tipo de evento o algún evento que te está sucediendo en un momento dado te remite a eso que te sucedió. Por alguna razón, o sea, y tienes una epifanía, por decirlo así, ¿no? Y dices, ahora sí ya entendí. Sí. Que además, desde luego, no es entender, o sea, aquí la comprensión, lo intelectual lleva cierto tipo de conciencia, pero no es esta conciencia de la que estamos hablando. Y entonces, o así como dicen, te cae la perla o el 20 o lo que sea, en el momento en que tú no esperabas. O sea, en el momento en que tenía que llegar. ¿Por qué allí? ¿Por qué en esta situación? ¿Por quién sabe? O no llega, ¿no?
o a lo mejor no llega, o sea, o te va llegando también de una forma gradual, o sea, sin sentirlo. O sea, vas adquiriendo esa sabiduría de una manera insensible, o sea, muy lenta, de una manera muy gradual en la que no te cae, o sea, no es espectacular, no te das cuenta y de repente, y no es de repente, está, y va estando, o sea, se va dando. Sí, lo que puede llegar de repente es que te des cuenta, pero eso ya estaba allí, ¿no? Exactamente. Ya estaba gestándose eso, ya se estaba produciendo un cambio, pero tú no lo notabas, ¿no? Exactamente, eso. Ese es el sentido, ¿no? Y esa conciencia, ¿para qué es la conciencia? O sea, así como no es un objeto, posiblemente la conciencia como tal no tenga un objetivo predeterminado. Si yo busco un objetivo predeterminado en la conciencia, lo más seguro es que no lo voy a alcanzar. Es que esa es la otra cosa, Charlie, esa es la otra cosa, que los que andamos buscando la ampliación de la conciencia, no nos hacemos la pregunta de ¿y para qué chingados quieres ampliar la conciencia, cabrón? Eso. Si con la poca que tienes no te das abasto, cabrón. O sea, Ándale, sí, ándale. no, entonces, ¿por qué queremos más conciencia, cabrón? ¿Para qué? Eso es. Yo creo, bueno, no sé. Yo creo que la conciencia te da una mayor claridad de la existencia. De alguna manera, ¿no? Que no es intelectual, ni razonada. O sea, simplemente estás viendo con otros ojos lo mismo que has visto siempre. ¿Sí? Y puede ser que no sea ni sorprendente, ni cosa del otro mundo. ¿Sí? Pero tu sensibilidad, tu emocionalidad y lo demás se va modificando otra vez insensiblemente. Y tú de repente, no es que seas otro, porque eres el mismo que eres, pero tienes una percepción tuya y del mundo diferente. Es que quizás también estás tocando otro punto muy pinche interesante que a veces también generalizamos con esa palabra conciencia cosas un poco diferentes. Por ejemplo, ahorita decías, ¿no? La conciencia, digamos, de la sensibilidad, ¿no? O lo que podemos decir como una conciencia estética, ¿no? Una conciencia estética. Es decir, también se pueden mover, ¿no? Los límites, los alcances, o digamos, el lugar tan constreñido en el que tenían tu sensibilidad, en el que tenían, ¿no? Ceñida tu percepción, ¿no? Cuando aquí en nuestras sesiones hablamos, atrévete a pensar, atrévete a sentir, atrévete a preguntar cosas, a leer algo diferente, a escuchar algo diferente, ¿no? Atrévete a explorar, atrévete, ¿no? Atrévete, ¿no? Esto es justamente este camino digamos, de la ampliación de la conciencia estética, ¿no? Donde justamente lo que queremos es enriquecernos, digamos, atiborrarnos del mundo, de lo que el mundo puede darnos, ¿no? De sus paisajes, de sus colores, sus sabores, sus aromas, su comida, ¿no? Y ahí está, ¿no? Obviamente es, digamos, en la conciencia estética, estarás de acuerdo conmigo, hay un riesgo de fetichizar todo, pero a lo cabrón, ¿no? De que en lugar de que esto se convierta en un símbolo que te proyecte otra cosa, te quedas con el pinche objeto y dices, chingue, su madre es esto, ya lo encontré, ¿no? Ya no quiero otra cosa, ¿no? Más que esto que acabo de descubrir. Esta es la neta, ¿no? Sí. Ya se chingó la búsqueda.
ya se acabó la fiesta, ya vale, dices, ching, ya. Eso, Ya agarró. eso, o sea, es lo que se cree, o sea, como un curso, ¿no? Un curso de conciencia y ya llegué al final del camino y ya encontré lo que quería. Denme mi diploma, cabrones. Y denme mi diploma para que todo el mundo sepa que yo tengo conciencia. Que ya la obtuve. Ya la obtuve, que a mí es mía, ¿no? Y ese es el problema. O sea, cuando la búsqueda se acaba, la conciencia se detiene. Claro. Necesariamente. Cuando la búsqueda se acaba, la conciencia se detiene. Hay veces que hay altos para hacer reflexiones, ¿no? Yo hago un alto en mi vida, como se dice, para hacer una reflexión. Me paro y digo, ¿qué carajo me está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy percibiendo? Y sigo, y continúo. O sea, después de la reflexión y de lo que pueda haber sacado de la reflexión, o en una cuestión sensible o intuitiva, sin siquiera una reflexión, continúo. Es como lo que comentamos el otro día acerca de la experiencia estética, ¿no? Que yo creo que la conciencia está en todo, ¿no? Claro, en lo espiritual, en lo estético, y creo que todo de alguna manera está enlazado, ¿no? O sea, si yo me dedico 100% a la conciencia estética, pues va a ser poca madre, ¿no? Pero me voy a limitar, ¿sí? Pero dentro de la conciencia estética hay cosas verdaderamente importantes y que te remiten, yo creo, a otras. Exacto. Experiencia estética te remite a otro tipo de experiencia. Digo, que podría ser espiritual o no sé ni cómo llamarla, ¿para qué digo? No sé. Mira, por ejemplo, Kierkegaard le pone un nombre, o sea, en estos estadios que él llama, dice, ¿no? Que, digamos, la esfera estética o el estadio estético te lleva a uno más amplio, más cabrón, más confrontador, más radical, que es la esfera de la conciencia ética. Ándale. ¿No? O sea, y esto es algo, fíjate, que también se pierde bien cabrón en nuestro rollazo facebookero de la liviana espiritual y de la búsqueda de la perla, ¿no? Porque, digamos, el compromiso ético con el otro, la compasión, la solidaridad, ¿no? Es algo que pareciera que en estas espiritualidades, en estas conciencias de mercado, no se vende. Más bien la gente te dice, no, güey, para tú ayudar a alguien, primero ayúdate tú, cabrón. Ándale. ¿No? Primero ayúdate tú y ya después de allí, por añadidura, ya podrás hacer algo por tu hermano. Pero como estás muy madreado, pues te puede llevar unos 10, 15 años, güey. ¿No? Y nunca vas a llegar a ayudar a nadie porque te estás ayudando a ti, cabrón, ¿no? Exactamente. Y entonces, de repente, es así. Es un poco, voy a decirlo con todo respeto para nuestros amigos que están también en esas ondas, es un poco como lo que hay detrás de la magia, man. O sea, detrás del juego mágico, ¿no? O del ritual mágico, a veces lo que hay más es o búsqueda de salud, búsqueda de poder, búsqueda de dinero, búsqueda de amor, cabrón. Pero jamás dices, oye, voy a hacer un ritual para ver si me quita un poco lo pendejo. No. ¿No? O sea, no dices, oye, voy a hacer un ritual para ver si me puedo conocer un poco más a mí mismo. Oye, ¿sabes qué onda? Voy a sensibilizarme para ser un poco más compasivo con la gente, cabrón, ¿no? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo, ¿no? Modificar mi percepción ¿no? De mi racismo, de mi machismo, de mi clasismo, de todo este tipo de limitaciones éticas que tengo para relacionarme con la gente, cabrón, ¿no? Pues no hacemos eso. Entonces, lo que busca la magia es eso, o sea, finalmente estamos engordando el caldo del ego para volver a este asunto que decíamos, ¿no? Estamos jugándole a la búsqueda de la conciencia, alimentando las fantasías y las necesidades del ego, man. Así es. Ah, cabrón, ¿no? Está cabrón,
Está cabrón. Está cabrón y voy a pasar ahora un poco al capítulo precisamente de las academias, escuelas, lo que sea, y los maestros, chamanes, gurús, ¿sí?, que se presentan. En todo este tipo de situaciones, la gente cree, porque así hemos estado acostumbrados, a que alguien más me dice cómo tengo que llegar ahí. ¿Sí? Y ahí viene un buen, lo que tú dijiste hace ratito: caminante no hay camino, se hace camino. Si yo estoy esperando la perla de alguien más, yo no sé para empezar si la tenga o me está cotorreando, o si quiera dármela, o si yo la pueda tomar. ¿Sí? No hay manera, no hay manera. Y entonces una cosa que dice Jiddu Krishnamurti es que el maestro no es más que una señal en el camino. ¿Sí? Que te dice para allá, o para allá, o lo que sea. Pero el maestro no es para tomarlo de la mano y que me lleve por el camino. Menos aún para hacer del maestro un objeto de culto. Ese es parte del engaño, de la conciencia y de la espiritualidad, de la sabiduría y de todo lo demás. Yo no digo que no existan y que no puedan dar algo. Digo, desde luego los hay. Ahí el que tengo que estar buzo soy yo, porque yo soy el que está dándole la pertenencia de mis pensamientos y de mis actos a Dios. Entonces yo voy a actuar como me diga que tengo que actuar. Sí. Es como leí, creo que hoy leí eso de que algún pensador, no me acuerdo, alguien brillante que dice: maestro, si vas a enseñar, enseña a dudar de lo que enseñes. ¿Sí? O sea, ese es el punto. El punto es, ya porque lo dijo un güey es cierto, ya porque lo dijo quien sea, ya porque lo dijo el Mai del Tíbet, esa es la neta del planeta. O sea, hay indicaciones, hay métodos, hay procedimientos para llegar a ciertas partes. Si yo voy o sea, ahí va una metáfora: si yo voy a subir una montaña, pues debe haber ciertos senderos que me ayuden a llegar hasta arriba. Y a lo mejor alguien me puede decir, pues, cómo van esos senderos, o parte, o cómo le hago, en cierta forma, para subirlos. Pero no es alguien que me va a cargar, ¿no? No es alguien que me va a llevar por el sendero y me va a cargar y me va a decir: ahí estás, carnal. Donde tú querías, ahí estás. Y luego venimos otra vez con la cuestión de lo que también hablamos, del abuso espiritual. Ahí está. Decir, no, es que el maestro abusó de mí, ¿no? Me vio la cara de pendejo, me agarró las nalgas, o me las pidió, o se las llevó. ¿Sí? Pues sí, pero ¿en qué estabas pensando? O sea, no es un asunto fácil, yo sé. Yo no voy a criticar a la gente que le ha vivido esto, porque ya lo dijimos, no es un asunto nada fácil. Pero sí es un asunto en el que en un momento dado, yo, si quiero darme cuenta, porque muchas veces es lo que sucede, yo no me quiero dar cuenta. Si quiero darme cuenta, si tengo la voluntad de darme cuenta, puedo evitarme ciertas cosas. Y si no, pues con que las pruebe una vez puede ser suficiente y no quedarme ahí dándole como con la cadena brincada, ¿no?
todo el tiempo, ¿no? Sí. Es que miren, en este asunto, particularmente del maestro, hay hay un hilo, una separación tan delgada, tan difícil a veces de aclarar y de definir. Y tiene que ver con el asunto de que la existencia de un maestro supondría también la humildad de un cabrón que reconoce que no sabe y que necesita que alguien le ayude, ¿no? Lo cual no está mal. Es decir, partiría de esta indigencia de la que hemos estado hablando, que es constitutiva de la conciencia. O sea, lo que yo decía hace un momento, ¿no? Yo creo que está muy mal entendido el tema de yo solo sé que no sé nada. Porque en mi opinión, lo que está diciendo Sócrates es que la carencia, el no sé, es constitutivo de la conciencia. O como tú lo dijiste, una conciencia que se detiene a preguntar, se detiene de investigar, se estanca, se niega a sí misma, ¿no? Deja de realizarse como lo que ella es, búsqueda, ¿no? Entonces, precisamente por eso seguimos en la búsqueda, porque yo sé que no sé. Y es en ese no sé, ¿no?, que entra la figura del maestro también. Pero nada más que aquí decíamos, el asunto está en que tu ego lo fetichice, ¿no? Y quieras, digamos, que el maestro haga la chamba por ti. Ajá. Una, ¿no? Pero fíjate que también por el otro lado, cuando decimos, no, si es que está muy cabrón y pinches maestros son unos charlatanes y la chingada, y satanizamos la figura del maestro, no nos damos cuenta que también por el otro lado nos vamos al extremo de decir, sí, no hay maestros porque el maestro soy yo. El maestro, y entonces una frase que es además muy profunda, bien pensada, la cosa es algo muy cabrón, el asunto del maestro interno, o en términos junguianos del sí mismo, ¿no? En términos como de la mística cristiana, el Cristo interior, ¿no? O en teosofía, ¿no?, se maneja el tema de Buddhi, ¿no?, como una instancia todavía mucho más elevada y profunda que el ego, ¿no?, o que tu mera percepción consciente, ¿no? Pero el problema está en que esas cosas, las personas lo terminan identificando con su propia personalidad, man. Eso. Y resulta que no hay maestros porque la única riata aquí soy yo, cabrón. Y entonces, alguien que aparentemente quiere prevenirse del abuso espiritual de una persona que se cree o se siente superior a ti, termina sintiéndose ella misma superior a los superiores, man. Y no hay nadie que le diga nada porque no hay maestros, porque no hay nada, porque toda la verdad está en ti, ¿no? Y entonces creas un pinche monstruito hitleriano con, ¿no?, vestido de Madre Teresa de Calcuta, cabrón, pero en realidad es un cabrón, ¿no?, muy pagado de sí mismo, ¿no? Sí. Y es una pinche amenaza también, ¿no? Es muy delicado, eso es muy delicado. Sí, un cabrón. Es muy delicado, porque sí hay maestro, ¿no? Pero ahí está, ¿no?, también parte de la experiencia, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la conciencia es una experiencia vivida, ¿sí?, abierta, ¿sí? Es una experiencia que me da el sentido de vida que necesito posiblemente en ese momento. Es algo como que yo veo qué es lo que requiero o a quién es quien yo requiero también como maestro. Porque el maestro puede estar aquí o puede estar en libros, en filosofías o no sé, qué sé yo, no sé, tal vez en doctrinas filosóficas o religiosas o de otro tipo, ¿no? Pero sí tengo que estar abierto a que yo no soy
el recipiente único de la sabiduría, ni del conocimiento, ni mucho menos. Que no esté en mí todo, o sea, que igual si está el Cristo interno, y etcétera, etcétera, ese Cristo interno en un momento dado necesita de una luz, ¿sí? También para continuar, ¿no? Exacto, Para iluminar su camino y continuar, ¿no? exacto, exacto. O para decirlo de otra manera, o sea, está muy cabrón que el Cristo interno o esa luz interior o ese lugar donde están los arquetipos y la sabiduría de toda la cabrona humanidad en ti, ¿no? No tenga dónde posarse, ¿no? ¿Por qué? Porque tu conciencia está así de pinche cerrada y chiquita y limitada, ¿no? Amedrentada, ¿no? Cautivada, fetichizando objetos, ¿no? Y deleitándose en sus propias, ¿no? Elucubraciones, ¿no? Pues yo me acuerdo, fíjate, una sugerencia de un cabalista, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos de esos temas? Que decía, es que lo que necesitamos es ampliar la vasija, porque el problema no es la luz. El problema es que, digamos, el foco que tú tienes, ¿no? Se anda tronando si le aplicas más pinche luz de la que es capaz de soportar, Así es. ¿no? Es Sí, decir, a lo mejor no tiene el guataje y bye, mágatelas, ¿no? Y entonces el café con piquete va a terminar en el Fray Bernardino de Álvarez y no se vale. Sí, fue demasiado piquete y Demasiado menos piquete y café. poco café, cabrón. Sí, ándale, ándale. Entonces, para concluir, Carlos, ¿qué te quedas con este asunto de la conciencia, mano? ¿Qué podemos decir? La conciencia no es un lugar, es un camino. La conciencia no es un pensamiento, sino una experiencia. La conciencia es una forma de relacionarse con la vida, con la existencia. O sea, yo creo, o sea, no sé si yo le he buscado todo el tiempo de esa manera, pero eso es lo que yo he aprendido. La conciencia a mí me ha ayudado a relacionarme con mí mismo y con la vida. Y a veces también me ha dado lecciones muy duras y muy cabronas. Y a veces también me ha llevado a la soledad. Porque cuando hablas con conciencia no es muy fácil que te escuchen. ¿Y tú qué dices, mi querido hermano? Híjole, yo siento que la conciencia es algo que me rebasa, que yo he podido tocarla por momentos, sobre todo cuando soy capaz de decirle sí a las cosas. Cuando dejo de estar, ¿no? Dejar de estar peleándome, ¿no? De estarme atormentando, ¿no? Ajá. Y de repente me doy cuenta que la conciencia aparece el momento en el que esa, digamos, como dicen, ¿no? En los grupos de autoayuda, cuando la aceptación Exactamente. Cuando la aceptación surge y entonces te das cuenta exactamente que eres, o sea, esa es parte también de la bronca, ¿no? De que la conciencia te termina poniendo en el justo lugar que tienes en este pinche concierto del universo, man. Cuando dices tú, ¿no? Esta percepción de la vida, de la realidad, de las cosas que se modifica justamente porque empieza uno a ponerse en el lugar que uno le corresponde en este mundo, que no es ese lugar grandilocuente y grandioso que creíamos que teníamos o deberíamos de tener o merecíamos, ¿no? Que es desde este lugar, ¿no? En el que se empieza a mostrar toda la chingonería y la complejidad de esto, ¿no? Ya no lo tocamos, mano, pero yo me acuerdo que en esa conversación que tuvimos decíamos que hay una cosa, hay un componente inconsciente en la conciencia muy cabrón, ¿no? Porque un chingo de cosas podríamos enumerar
que nos han pasado o que nos han ocurrido sin que nosotros conscientemente, entre comillas, ¿no?, las hayamos buscado. Como que la exuberancia de la vida, ¿no?, ha sido tal, ¿no?, que nos ha dado, o sea, miles, y nos está dando en este mismo instante, ¿no? O sea, miles y miles y miles y millones de cosas allí exuberantes, ¿no?, brotando del universo, de todas las cosas, ¿no?, sin que haya un decreto de por medio, ¿no? Sino que hay un fluir enorme digamos, ¿no?, de exuberancia, ¿no? Y yo creo que la conciencia es cuando logras reconocer eso, y que al reconocer esa exuberancia y esa magnificencia del universo y de las cosas, enormemente desproporcionadas o pequeñísimas, pero igualmente de cabronas, es que puedes más o menos, ¿no?, intuir ahí, ¿no?, de qué va un poco la vida, ¿no? O de qué no ha ido, y que a veces nos hemos pasado mucho tiempo, mucho tiempo, en cosas que no valían tanto la pena, ¿no? Entonces, no sé, mi estimado Carlos, cómo cerremos esta reflexión ahí con algo ya para despedirnos de nuestros amigos. ¿Quieres más, cabrón? Sí. ¿Más? Híjole, bueno, pues como decíamos también en esa plática, mano, pues parece que nosotros no elegimos al método, es el método el que nos elige a nosotros, ¿verdad? Así es. Y es que Así entonces es. en esas Sí, yo creo que de la conciencia, o sea, se puede hablar igual metodológicamente de maneras muy amplias, ¿no? Pero y muy finas, pero no es el momento, ¿no? Ya veremos luego, sí, pues despídenos, mano. Bueno, pues nada más eso. Vean, también la conciencia tiene que ver con la información que se recibe, que es falsa, que hay que ver. O sea, eso véanlo cuando estén en la televisión, frente al televisor, o las redes sociales, etcétera. Pero yo quiero decirles que, pues no sé, o sea, con lo que acabamos de platicar, no creo que adquieran alguna conciencia en particular, pero sí que de alguna manera la trabajen para que la encuentren, que no paguen por ella, o que crean que llega de maneras gratuitas. Eso sería todo. Buenas noches de mi lado. Buenos días, mañanas, tardes, insomnios. Hasta luego. Bye, cuídense mucho, por favor. Bye.